Bueno, muy bien, vamos a comenzar como, como quiera que seguro otros colegas van a seguirse conectando, eh, pero bueno, iniciamos para no demorarlos a ustedes innecesariamente. Bueno, en el día de hoy vamos a iniciar ya temas más reguladores. Quiere decir, vamos a iniciar ya con temas que tienen que ver más con la normativa que, que existe en el país y también con las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica. Primero habría que decir que las normas de Uruguay, como vamos a ver más adelante, de alguna forma la legislación vigente en el país impone a la autoridad reguladora y a las normas del país seguir los avances de la normativa del Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, por ese motivo, en esta primera parte de la clase de hoy, vamos a hablar de las normas del Organismo Internacional de Energía Atómica porque indudablemente el país no puede replicar todas las normas del Organismo Internacional de Energía Atómica, sino que, digamos, pone en vigor las fundamentales y después, pues en buena medida, el accionar de la autoridad reguladora y también de ustedes como usuarios de las radiaciones ionizantes, pues debe seguir las recomendaciones de estas normas del Organismo Internacional de Energía Atómica que son más detalladas. Por eso, el objetivo de esta primera parte de la clase de hoy es conocer el sistema de normas del Organismo Internacional de Energía Atómica, identificar los principales documentos que existen en este sistema de normas, de manera tal que esos documentos sirvan también de referencia cuando se quiere ir un poco más allá y se quiere, digamos, tener información acerca del porqué de determinados requerimientos que están en las normas de Uruguay. En esta primera parte haremos una pequeña reseña histórica del sistema de normas del OIA, un poco para entender cómo se ha ido gestando y cuál es el mecanismo actual por el cual se aprueban las normas del Organismo Internacional de Energía Atómica. Después hablaremos de la pirámide jerárquica de normas del Organismo Internacional de Energía Atómica, un poco para diferenciar bien cuál es, digamos, la relevancia de cada uno de los niveles de esa pirámide de normas. Y vamos a entrar un poco más en detalle en los documentos que son del tipo requisitos generales de seguridad, que son documentos que en principio dicen los requisitos fundamentales y además son extensibles a todas la- las prácticas que usan radiaciones ionizantes. Por supuesto, las prácticas médicas, el radiodiagnóstico, la radiología intervencionista y la medicina nuclear y la radioterapia, pues tienen un gran peso en estos requisitos de las normas, porque como ya vimos, es la práctica más extendida a nivel mundial. Bueno, si vamos a hablar de la historia de los estándares del OIA, hay que transitar por tres etapas fundamentales que van desde este primer documento de 1958, que son las normas de manejo de radioisótopos, que fue el primer documento, digamos, de seguridad que se emitió por el Organismo Internacional de Energía Atómica, hasta los estándares actuales, hasta las normas actuales que por supuesto son mucho más profundas y abarcan todos los aspectos que tienen que ver
con la seguridad radiológica y física de las fuentes de radiaciones ionizantes, tanto las fuentes radioactivas sí mismas como los equipos generadores de radiaciones ionizantes. De manera que hay tres etapas bien, bien delimitadas dentro de la historia de los estándares del OIA. La primera de esas etapas transcurre entre 1958 y 1965. Fueron hitos fundamentales en esta etapa el surgimiento de los primeros documentos que de alguna forma planteaban requisitos a la seguridad en diferentes aspectos del uso de las radiaciones ionizantes. Como ya les decía, en el 58 salió este documento que son las normas de manejo seguro de radioisótopos del Organismo Internacional de Energía Atómica. También en el año 61 salió la primera norma relacionada con el transporte de material radioactivo. Era una época donde hubo un boom de las aplicaciones de las fuentes radioactivas y por tanto se demandaba mucho la existencia de una norma internacional que de alguna forma diera requisitos para el transporte de los materiales radioactivos. En el año 62 se aprobó la primera norma básica de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica, que por supuesto se basó, como las otras que han venido sucesivamente, en las recomendaciones de la ICRP. Esta se basó en las recomendaciones de la ICRP 26, que fue, digamos, como el documento eh, de la Comisión Internacional de Protección Radiológica que marcó la pauta en estos momentos. Y también en el año 65 se aprobó un reglamento para los desechos radioactivos. Fue la primera vez también que se trató el tema de los desechos radioactivos y se aprobaron requisitos de seguridad para el manejo de los desechos radioactivos y la disposición de estos desechos. Claro, en esta etapa donde hubo digamos, ese boom de las aplicaciones de las radiaciones ionizantes, pues se generaron muchos desechos, muchos de los cuales todavía hoy tenemos que lidiar con ellos uh, por el tipo de radioisótopos que se manejaron en ese momento. En esta primera etapa, ¿qué cosa caracterizó esta primera etapa? Bueno, primero que hubo un enfoque de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir un enfoque de abajo hacia arriba? Los operadores que tenían mayores experiencias pusieron esas experiencias en manos de la comunidad internacional y el OIA lo que hizo fue de alguna forma aglutinar esas mejores experiencias y llevarlas a estos documentos. Pero el OIA no tenía en ese momento una capacidad técnica como para generar, ni una organización como para generar en sí misma los documentos. Lo segundo que caracterizó esta etapa fue la recolección de experiencias en los temas de seguridad en las diferentes aplicaciones. Quiere decir, la gente un poco hacía las cosas bajo determinadas medidas de seguridad muy elementales, pero dentro de todas ellas se podían distinguir algunas experiencias muy positivas y esas experiencias de alguna forma pues nutrieron también las primeras normas generadas en esta etapa. Y eh, por primera vez se identificaron requisitos. Quiere decir, antes de esta etapa del año 58, no había ningún requisito. Hoy algunos de los requisitos que vemos en estas normas nos parecen un poco
anticuado, muy primario. Sin embargo, en ese tiempo fue un paso de avance tremendo, porque pasó esta actividad a ser desde un punto de vista, una actividad sin ningún tipo de regulación a una actividad de alguna forma regulada por estos requisitos, aunque fueran requisitos muy básicos. La segunda etapa transcurrió entre el año 74 y el año 96. En estos prácticamente 20 años se ocurrieron también hitos muy importantes dentro del sistema de normas del OIA. En primer lugar, se creó un programa que se le llamó NUS, que estaba dirigido a crear una serie de normas de seguridad que pudieran ser eh, utilizadas ya más precisamente en los diferentes tipos de práctica. Y ese fue un programa muy importante. También surgió el programa que se le llamó RASWAL, que fue un programa dirigido también a crear requisitos en lo relativo al manejo de los desechos radioactivos, la gestión de los desechos radioactivos. Y los elementos de este programa básicos que surgieron durante este programa son elementos que todavía están presentes en el manejo de los desechos radioactivos, segregación de los desechos, almacenamiento temporal, etcétera, etcétera. Son principios que surgieron en este programa. Y ya casi al final de esta etapa surgió la publicación 115, que fue la nueva, en aquel momento, la nueva norma básica de seguridad, que estaba basada en las nuevas recomendaciones de aquel momento, también de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la, disculpen. Oye, Rodo, estoy haciendo una clase. Te llamo en un minuto. Te llamo cuando termine sobre las 6 de la tarde. Chao. Chao. Disculpen, un colega cubano que está aquí y me llamó y para por lo menos que supiera que el teléfono estaba bien. Bueno, les decía, y esta norma fue muy importante porque implicó un cambio de paradigma muy importante respecto a la ICRP 26, que sirvió de base para la primera norma básica de seguridad. Esto incluyó la reducción de los límites de dosis, que fue un paso muy importante, y por primera vez incluyó un tema que para nosotros es fundamental en este curso, que es el tema de las exposiciones médicas. Quiere decir, mucha gente dice que esta norma fue muy importante por la reducción significativa que tuvo en los límites de dosis. De acuerdo a mi apreciación personal, lo más importante que tuvo esta norma, más que eso, fue la inclusión de los conceptos relativos a las exposiciones médicas, porque antes de esto, de esta norma, las exposiciones médicas, que después vamos a ver en qué consiste, son las que sufren básicamente los pacientes, pues eran algo que estaban en un campo sin regulación. Quiere decir, no eran competencia de las autoridades reguladoras en materia de protección radiológica, y muchas veces tampoco existía el conocimiento y eran competencia de las autoridades de salud. De manera que era como una zona ahí gris de la protección radiológica, y esta norma fue la primera que definió muy bien el tema de las exposiciones médicas. ¿Qué distinguió esta segunda etapa de- del, del desarrollo de las normas? Bueno, en primer lugar, los programas estructurados de elaboración de normas,
que mencionamos, el enfoque siguió siendo de abajo hacia arriba porque todavía no existía una organización en el OIEA para generar desde arriba las normas. Y esto, aunque es bueno porque tiene en cuenta la experiencia del usuario, pues a veces la norma tiene que ir un poco más a lo que el usuario cree que puede hacer. La norma tiene que ser un reto porque si no, pues el usuario de alguna forma se acomoda a las prácticas que tiene y ello no constituye un reto. Entonces, todavía este enfoque resultaba una limitación. Y bueno, ya a finales de esta etapa también se publicaron tres documentos que son los fundamentos fueron los tres fundamentos de la seguridad. Se les llamó los fundamentos de seguridad nuclear, los fundamentos de seguridad radiológica y los fundamentos de la seguridad de los desechos radiactivos. Si bien estos tres documentos son básicos y todavía hoy en la actualidad, pues son, digamos, el sustento de toda la pirámide de reglamentación nuclear, posteriormente estos documentos fueron revisados en la tercera etapa de elaboración de las normas del Organismo Internacional de Energía Atómica. Eh, bueno, la última de las etapas comenzó en el año 96 y se extiende hasta nuestros días. ¿Qué hitos o características fundamentales tuvo esta tercera etapa? Primero, la creación del Departamento de Seguridad Nuclear. Aunque se llama seguridad nuclear, este es un departamento que también atiende lo que tiene que ver con los aspectos de la protección radiológica. ¿Y por qué fue tan importante? Bueno, porque dotó al Organismo Internacional de Energía Atómica ya de un cuerpo técnico. Ya no era básicamente la opinión de los usuarios, sino que existía dentro del Organismo Internacional de Energía Atómica un cuerpo técnico que de alguna forma guiaba todas las actividades que tenían que ver con la seguridad de las instalaciones. Se creó la comisión y los comités de norma o de estándares, que esta comisión se integró por cuatro comités. Un comité de las normas de seguridad nuclear, uno de las normas de seguridad radiológica, uno de los desechos radioactivos y otro de las normas relativas al transporte de materiales radioactivos. De forma que se creó también la estructura mediante la cual podían elaborarse y aprobarse las normas de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica, sin dejar de conocer los avances y las recomendaciones de organizaciones científicas internacionales que siguen siendo aliados fundamentales del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y ya para el año 2006, esos tres documentos que contenían los principios fundamentales de seguridad fueron unificados en un solo documento, como lo conocemos hoy día, que es el SF1, que es el documento precisamente de principios fundamentales de seguridad. ¿Y qué es el documento, digamos, que está en la cúspide de la pirámide de reglamentación del Organismo Internacional de Energía Atómica que veremos más adelante? Porque si bien no da ningún requisito específico, fija los principios que deben regir la seguridad en todas las aplicaciones, incluyendo las instalaciones nucleares y también las instalaciones radioactiva. ¿Qué caracterizó esta etapa que estamos viviendo o qué caracteriza actualmente los procesos de las normas dentro del Organismo Internacional de Energía Atómica? Bueno,
todo pasa a través de la creación del Departamento de Seguridad Nuclear. Eh, eh, Hay un proceso, digamos, armonizado entre la comisión de normas y los comités para gestar esas normas. Eh, en esta etapa se ha llegado a preparar incluso una estructura general de todas las normas, donde la gran mayoría ya se ha ido elaborando y aprobando, pero incluso existen otras que están previstas de alguna forma su elaboración y su aprobación en dependencia también del avance de las evidencias científicas. Sin duda, la aprobación del documento Principios Fundamentales de Seguridad de forma unificada es un hito muy importante de esta etapa. Ya esta etapa creó las condiciones y permitió entonces eh, implantar un enfoque de arriba hacia abajo. Quiere decir, ya las normas no son sobre la base, no son únicamente sobre la base de la experiencia de los usuarios. Toman en cuenta la experiencia de los usuarios, pero se basan en el conocimiento científico y el nivel de experticia del Departamento de Seguridad Nuclear y de un grupo de expertos que conforman estos comités de normas. Y bueno, eh, también importante de esta etapa es que logró concretar un plan de trabajo con una estructura a largo plazo sobre las normas que deben existir en el contexto internacional. Este es un ejemplo del comité de normas y escucha, de la comisión de normas y de los comités que la integran. Y aquí este gráfico un poco describe cuál es la digamos, la secuencia lógica que utiliza el Organismo Internacional de Energía Atómica para generar las normas. Hay que decir que las normas parten siempre de un plan de trabajo preparado por la Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica, con la opinión de los comités de normas de seguridad y la Comisión de Normas de Seguridad. Es decir, ahí hay ya un plan de trabajo preconcebido de cuáles son las normas que deben elaborarse. A partir de ahí se encomienda a un grupo de expertos la redacción o revisión de las normas, revisión en caso de que sea, digamos, una mejora, porque estas normas están constantemente en un proceso de mejora. Eh, y bueno, por supuesto, Doctor, dígame, ¿alguien quiso preguntar algo? Decía, y Ignacio, la redacción y la sí. revisión. No, Disculpen, hay alguien que tiene el micrófono abierto. La redacción o revisión de estas normas cuenta con el staff del OIA que directamente se vincula con este proceso y con los consultores o expertos que son convocados. Una vez que ya está esta primera redacción, pasa a la revisión del comité de normas y el comité de normas, aquí viene un paso muy importante, el comité de normas pone las normas bajo consideración de los Estados miembros. Y bueno, cuando uno dice Estados miembros, dice, ¿y eso qué cosa es? Bueno, Estados miembros al final somos todos. Quiere decir, todos los países a través de sus diferentes instituciones, sociedades científicas, etcétera, puede de alguna forma interactuar con estas propuestas de las normas y elaborar propuestas de mejora o de adiciones o de cambio a ese proyecto de norma que existe. Quiere decir, esto es un proceso en el cual se envía a consulta a los estados, eso llega
normalmente al país a través de las embajadas de los países en cada una en el OIA y a través de las embajadas a la estructura que tenga definida el país. Generalmente es a través del NLO que se le llama, que es el oficial nacional de enlace con el OIA. Y eh, esta estructura del país puede recibir todas las observaciones que den diferentes actores del país y después enviarlas al Comité de Normas de Seguridad. Allí, tanto la revisión del comité como las propuestas de los estados son tomadas en cuenta y se lleva a la aprobación de la comisión de normas. Quiere decir, ya cuando el comité ha estado de acuerdo, lo lleva a la aprobación de la comisión de normas y cuando ya la comisión de normas lo aprueba, ya se someten a aprobación del OIA hasta a través del director general del OIA, que las aprueba de manera interina hasta que la conferencia de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, de alguna forma, la Junta de Gobernadores, que es una estructura que tiene de manejo el OIA, pues las aprueba definitiva, definitivamente y de esa forma, pues entonces ya la norma queda con el consenso internacional incorporado. Por eso es muy importante participar siempre que se pueda en el proceso de elaboración de las normas. ¿Cuál es la situación actual que tienen los estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica? Primero, hay que entender bien eh, cómo se deben ver estos estándares. Lo primero es que no son vinculantes para los estados miembros, sino que son estándares que podrán ser tomados en cuenta por los estados miembros para ser adaptados o adoptados, incluso por los estados miembros. Quiere decir, hay muchos países pequeños que no tienen, digamos, competencia para poder elaborar estándares y ante la necesidad de regular el uso de las radiaciones ionizantes en el país, pues lo que hacen es simplemente adoptar los estándares que ya propone el Organismo Internacional de Energía Atómica y eso da, como quiera, un nivel básico de control de las aplicaciones, de la seguridad en las aplicaciones. Quiere decir, no es vinculante, no son obligatorios, son recomendatorios. Ahora, lo que sí son vinculantes para las propias actividades del Organismo Internacional de Energía Atómica. Quiere decir, si mañana usted solicita cooperación al organismo para hacer un curso o algo así, no piensen ustedes que va a venirle a hablar en ese curso, el experto que venga no va a venir a hablar de las normas de Uruguay por más que pueda hacer referencia a algunas de ellas, etcétera. El experto va a venir a hablar con base a los requisitos de las normas del Organismo Internacional de Energía Atómica, porque es una condición indispensable para, eh, para ese tipo de actividades. Es vinculante para los estados en relación con las operaciones de asistencia del OIEA o de los estados que deseen realizar contratos de proyectos con el OIA. Es decir, si usted va a realizar un proyecto de investigación con el OIA o va a reclamar un proyecto de asistencia del Organismo Internacional de Energía Atómica, no sé, queremos montar un mamógrafo a través de un proyecto, bueno, pues tendrá que de alguna forma aceptar estos estándares del OIA. Y estos estándares tienen ciertos requisitos, como por ejemplo, no le vamos a mandar el mamógrafo si usted no tiene personal capacitado, si usted no tiene una instalación adecuada para poner el mamógrafo, etcétera, etcétera. Y a eso se refiere este aspecto.
Y la otra característica muy importante que tienen los requisitos de las normas es que todos tienen jerárquicamente el mismo nivel. Es decir, usted no puede decir, si usted aplica las normas del OIA, que usted va a cumplir nada más con el requisito 1, 3 y 5 y los demás que usted considera que no son muy importantes, pues no los va a cumplir. No, es un sistema todos los requisitos. De manera que la seguridad se fundamenta en que usted implemente todo el sistema. En ese sentido, no hay requisitos más importantes que otros. Bueno, ¿cómo están organizados los estándares dentro de la pirámide de normas del Organismo Internacional de Energía Atómica? Tienen tres niveles. Están los fundamentos de seguridad, que son el nivel más alto de la pirámide. Como yo le decía, estos nos brindan los principios de seguridad como tal. Están las normas de seguridad, que son las que tienen requisitos. Los requisitos son aquellos que se consideran que son de obligatorio cumplimiento, y están las guías de seguridad, que son documentos que de alguna forma nos brindan opciones de cómo cumplir los requisitos, cómo usted debe cumplir lo que es obligatorio. Si bien no son obligatorios, porque usted lo puede cumplir de otra forma, pero de alguna forma sintetizan las buenas prácticas internacionales. Por lo tanto, las guías de seguridad también son documentos muy importantes. Si los vamos a ver en colores, en la cima estaría los fundamentos de seguridad, porque nos dan cuáles son los objetivos y los principios para proteger a las personas, al medio ambiente. Los rojos que siempre hay que cumplir son los requisitos de seguridad que de alguna forma aseguran la protección de las personas y el medio ambiente, y en verde los que son recomendaciones para cumplir estos requisitos, que en buena ley reflejan buenas prácticas internacionales y que también debíamos tener en cuenta para poder cumplir los requisitos. De manera que en cualquier área usted va a encontrar requisitos generales. Usted va a encontrar los fundamentos de seguridad, requisitos generales de seguridad y requisitos específicos de seguridad. Y después una amplia colección de guías de seguridad para cumplir estos requisitos. Esto se ve mejor aquí en esta diapositiva. Vean que los fundamentos son unos poquitos principios de seguridad que hay que cumplir, pero son los que tienen, digamos, las políticas bien establecidas. Dentro de los requisitos tenemos, que son los rojos, tenemos requisitos generales de seguridad, porque estos aplican a todas las instalaciones y actividades. Y tenemos requisitos específicos de seguridad, porque son aquellos que aplican a determinadas aplicaciones o instalaciones. Por eso son específicos. No quiere decir que dejen de ser requisitos por ser específicos, ni que sean menos importantes. Los requisitos específicos son tan importantes como los requisitos generales. Simplemente se diferencian así porque de alguna forma estos específicos ya van más a un tipo de instalación o a un tipo de problema particular. Después tenemos, dentro de las guías de seguridad, también tenemos guías que son generales porque aplican a todos los tipos de instalaciones y actividades, y guías que son específicas porque aplican a un tipo específico de instalaciones o actividades. Y esa es la codificación que tienen. Quiere decir, SF son los fundamentos de seguridad, por sus siglas en inglés. GCR son requisitos generales de seguridad. Los SSR son requisitos específicos de seguridad. La GCG son las guías generales de seguridad, y las SSG son las guías específicas
de seguridad. De manera que con solo mirar la nomenclatura del documento, pues ya uno tiene idea de qué ámbito es el de aplicación de esos documentos. Sin duda, los requisitos generales de seguridad son fundamentales para garantizar en su conjunto la seguridad de la práctica. ¿Qué quiere decir? Estos están hechos para en su conjunto garantizar la seguridad de cualquier tipo de práctica. Ellos se dividen en 7 partes. La parte uno se llama marco gubernamental y es el GCR parte uno. Y este establece requisitos con respecto al marco gubernamental, legal y regulatorio para la seguridad de las diferentes instalaciones. Especifica las responsabilidades y funciones del organismo regulador, porque el organismo regulador va a ser como el representante del, digamos, del gobierno para garantizar su seguridad. El organismo regulador va a ser el aparato que va a utilizar el gobierno para supervisar la seguridad y, eh, y es un documento fundamental desde el punto de vista de establecer políticas en el país y de establecer toda una infraestructura reguladora y de la seguridad en el país que va más allá de las normas en específico, va hacia todo. No basta con que vayan con que existan normas si después no existen servicios técnicos que me puedan hacer dosimetría y garantizar el cumplimiento de los niveles de las normas. No existen servicios para la gestión segura de las fuentes radioactivas. No existe coordinación entre las diferentes autoridades gubernamentales en temas tan básicos, por ejemplo, como la seguridad física de la fuente, etcétera. Y todo eso está contenido en el GCR parte 1. GCR parte 2 tiene que ver con el liderazgo y la gestión de la seguridad. La seguridad, como todo, al final tiene que regirse por, por sistemas de gestión y en la seguridad es importantísimo el liderazgo que tiene que tener las máximas autoridades dentro de una instalación para poder garantizar la seguridad de la instalación. Si la seguridad no viene desde la alta dirección, difícilmente pueda haber seguridad en una instalación o en una actividad determinada. El GCR parte 3, ya lo hemos mencionado, son las llamadas normas básicas de seguridad. Y este lo que establece son los requisitos desde el punto de vista de protección radiológica, quiere decir de protección de las personas y el medio ambiente contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Y aquí entonces se describen las funciones y las responsabilidades no solo del gobierno y del organismo regulador, sino también de los titulares de autorización que tienen la responsabilidad fundamental por la seguridad. La responsabilidad fundamental siempre es de los titulares de las autorizaciones que tienen los diferentes tipos de prácticas. El GCR parte 4 trata el tema de la evaluación de seguridad. ¿Y por qué trata el tema de la evaluación de seguridad? Porque no debe ser autorizada ninguna instalación si no ha existido previamente una evaluación de la seguridad que sirva para demostrar que esa instalación es segura. Es como, digamos, el análisis técnico fundamental que se requiere para demostrar que lo que vamos a hacer tanto en radiodiagnóstico como en medicina nuclear, como intervencionismo, son prácticas que son seguras. Entonces, es también un documento fundamental del tipo
GSR porque esa evaluación de la seguridad de alguna forma tiene que acontecer en cualquier tipo de prácticas. En algunas con mayor profundidad, en otras con menor rigor y profundidad, por supuesto, dependiendo de lo que se le llama un enfoque diferenciado o un enfoque gradual que se relaciona, por supuesto, con el riesgo de la práctica. Después tenemos el GCR parte 5, que tiene que ver con la gestión y disposición de los desechos radioactivos. Obviamente, él va a tener todos los requisitos eh, para este tipo de instalaciones y para la gestión de los desechos radioactivos. El GCR parte 6, que tiene que ver con la clausura y la terminación de actividades. Esto básicamente para garantizar que la clausura sea segura y no comprometer también la seguridad de las generaciones futuras que pudieran, digamos, venir a trabajar en un servicio donde se trabaja con medicina nuclear o cualquier otra práctica que utiliza fuentes de radiaciones ionizantes. Y aunque todos los documentos en general establecen requisitos que son de carácter preventivo, quiere decir que van al sentido de que la seguridad hay que trabajar de forma preventiva en ella, no se puede olvidar que la experiencia ha demostrado que ocurren emergencias y accidentes. Y en ese caso es por eso que también dentro de los documentos generales está de seguridad, está el GCR parte 7 que se llama preparación y respuesta a emergencia y que establece precisamente cuáles son las políticas que deben y la forma en que debe estar organizada la preparación y sobre todo la respuesta en caso de que ocurran determinadas emergencias. Por ejemplo, en cualquier práctica pueden ocurrir emergencias, no ubicarse solo en las prácticas que tienen que ver con fuentes radiactivas, sino en cualquier práctica donde, por ejemplo, usted puede exponer un paciente a, a, a dosis de radiación muy alta, pues indudablemente puede llevar a una emergencia y tiene que haber un nivel mínimo de preparación para esas emergencias. Por último, muy pocas palabras para hablar de las guías. Muy pocas palabras para hablar de muchísimas guías, porque el OIA ha generado muchísimos documentos del tipo de guía, tanto generales como específicos, que brindan opciones para saber cómo cumplir los requisitos de seguridad que existen en las normas. Y aquí tenemos guías por ejemplo, para desechos radioactivos, tenemos guías para el la dosimetría del programa de monitoreo individual de los trabajadores, tenemos guías de muchísimos temas. Sin embargo, para nosotros en este curso es fundamental nombrar la guía SCG 46, que es protección y seguridad radiológica en los usos médicos de las radiaciones ionizantes. Como ven, es una SSG, quiere decir es una guía específica de seguridad. ¿Y por qué es específica? Bueno, porque está dirigida nada más a los usos médicos de las radiaciones ionizantes. Pero para nosotros es fundamental porque en ella eh, se incluyen herramientas de cómo cumplir los requisitos de seguridad relativos a las prácticas de radioterapia, medicina nuclear, radiodiagnóstico y radiología intervencionista. Quiere decir, es un documento bastante grueso. Aquí yo lo tengo, no sé si lo pueden ver. Esto es un documento que les recomiendo a todos. Lo bajen, está libre en internet. Es un documento bastante reciente, publicado en el 2022 y es un documento muy importante y sobre el cual, digamos,
está elaborado toda la parte, digamos, técnica de este curso. Quiere decir, cuando hablemos técnicamente de los requisitos, pues vamos a estar siempre tomando en cuenta las recomendaciones de este documento. Bueno, sobre esta primera parte, decir que el sistema de normas del OIA ha tenido un desarrollo histórico de 3 etapas. Eh, Contiene 3 niveles de documentos, que son los principios de seguridad, los requisitos de seguridad y las guías de seguridad. Recuerden que existen 7 documentos del tipo requisitos generales de seguridad, que son muy importantes, en particular para las prácticas médicas, son todos muy importantes porque de alguna forma tocan todas las prácticas médicas. Y por otra parte, es importante conocer que ahí, dentro de esta gran biblioteca de documentos que tiene el OIA, hay un soporte técnico muy importante para las normas nacionales y para, digamos, todos los procedimientos y las reglas locales que ustedes deben utilizar para garantizar la seguridad de su servicio. Recordar que el documento SCG 46 es fundamental en el caso de nosotros que nos ocuparemos de radiodiagnóstico, intervencionismo y medicina nuclear. ¿Alguna pregunta sobre esta primera charla? ¿Alguien quiere preguntar algo? No hay pregunta. No veo nada en el chat. Entonces vamos a avanzar a la segunda parte de la clase, que tiene que ver con el sistema de normas nacionales de Uruguay. Es decir, estuvimos hablando del sistema de normas del Organismo Internacional de Energía Atómica. Uruguay, a ver, veo a alguien aquí que preguntó. Ah, bien. Por favor, alguien que tiene el micrófono abierto, que revise. Si no va a preguntar, por favor, que cierre el micrófono. No, no, no. Ay, Roxana, ¿quiénes soy, Marte? Mansi. Roxana, por favor, tiene el micrófono abierto. Bien, gracias. Igual, no te preocupes, vos yo estoy hasta las 20:30. Roxana, En todas Roxana. las instituciones educativas. No me importa. Bueno, vamos entonces a la segunda parte de la charla, que tiene que ver con el sistema de normas de Uruguay. Quiere decir, Uruguay ha trabajado durante muchos años, no es una cuestión Señora, ¿cómo reciente. está? Soy Roxana, la radióloga. Voy a estar con usted, la doctora. Roxana, por favor, Roxana, por favor, si puede ¿Qué cerrar doctora? su micrófono. No. Suburbano. A suburbano, ahí está. Suburbano no, señora, no. Me la tapo de Ros- bondi ahora la doctora. Roxana, por Suburbano. favor. Ah, está. No es suburbano, ahora le voy a decir, tomate esto también. Bueno, ¿Saben lo que es coqueo? No, no sé. No. Roxana, alguien, Disculpame, Cruz, vos sos como sos administrador, podés silenciarla. sí, no sé cómo se silencia. Ah, para silenciar a todos, no sé cómo es. Bueno, lo aprenderé. Primero te van a poner un líquido muy frío, que es para Bueno, desinfectar. tú sabes, Henry, ¿me puedes ayudar aquí? Después te van a pinchar, que es la A anestesia ver si local. Henry me ayuda, porque Después va a comenzar todo el ella procedimiento. parece que no está oyendo y Como ese entonces tiene procedimiento, el Cruz, micrófono. introducir una aguja, Cruz, ¿no? usted No te va a doler porque puede ya tenés entrar al anestesia chat, local. pararse encima del Y nombre después de de eso te Roxana y van a necesitar apretar cosas el tranquilamente. micrófono En para este momento no te silenciarla. vas a poder mover. ¿Está? Cualquier cosa puede estar de este lado y la Roxana doctora del Alegre. otro. ¿Ya está? Roxana Alegre, Sí, pero no es en el chat, parece. Estoy de repente. Todo un fin de semana encima con ellos. Roxana Alegre, tenés el micrófono Ya le mandé abierto. mensaje. Ahora sí que no había nadie que quisiera. Es que no tenía problemas.
Rosana Alegre. Aquí, táchala aquí. Bien. Bueno, seguimos. Bien. Bueno, disculpen la interrupción. Bueno, les decía, habíamos hablado del sistema de normas del OIA, pero el Uruguay hace años ha trabajado para crear un sistema de normas nacionales, lo cual es muy bueno porque permite, de alguna forma, sin dejar de considerar las recomendaciones del OIA, tener en cuenta las particularidades del país. Y eso es muy bueno. El objetivo de esta parte de la clase será ver el basamento legal por el cual la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección de Uruguay desarrolla sus funciones y conocer en general un pantallazo de todo el sistema de normas de radioprotección existente en el país. Bien. Y entonces el contenido va a ser ese. Vamos a ver la base legal, vamos a ver la pirámide jerárquica de normas en materia de radioprotección que existe aquí en el país y vamos a hacer un recorrido por las normas que son relevantes y que están aprobadas, muy brevemente. Primero habría que decir que la autoridad reguladora fue creada por la ley 17930 de diciembre del 2005, hace ya casi 20 años. Y según esta ley, los cometidos que se le dio a la autoridad reguladora fue regular, fiscalizar y controlar las actividades que involucran la utilización de las radiaciones ionizantes y materiales radioactivos en todo el territorio nacional, a través de la realización de inspecciones, la emisión de licencias de operación y la emisión de autorizaciones individuales. Ya en el 2013 se aprueba la ley 19.056 de protección radiológica y su decreto reglamentario 270 del 2014. Esta ley y este decreto amplían los cometidos de la autoridad reguladora y la establece como autoridad reguladora única con independencia técnica y le asigna la responsabilidad de la elaboración de normas, la regulación y el control de todas las fuentes de radiaciones ionizantes y las prácticas asociadas. Y esto es una cosa muy buena que tiene Uruguay, el hecho de tener una autoridad reguladora única, porque eso le da mucha más coherencia a todo el trabajo en las diferentes prácticas. Hay algunos países de la región y muchos en el mundo que tienen varias autoridades reguladoras. Es decir, hay una autoridad reguladora en protección radiológica que rige, por ejemplo, las prácticas industriales y otra que rige las prácticas médicas. De forma que el hecho de que exista aquí una única autoridad reguladora que además tiene todas las competencias, pues es un paso, digamos, muy importante y muy bueno que llama la atención se haya dado ya desde el año 2005 y ratificado en el año 2013. Quiere decir, es algo de larga data y que ha permitido a la Autoridad Reguladora de Uruguay trabajar por casi 20 años. La pirámide de reglamentación del país. Bueno, en la cúspide de la pirámide, por supuesto, está la ley de protección radiológica y su decreto reglamentario 270. ¿Y por qué es la ley lo que está en la cúspide? Porque al final esta ley es la que traza las premisas o los principios bajo los cuales se va a regular toda la actividad en el país. Quiere decir, esto sería como los fundamentos de seguridad del OIEA, de alguna forma, digamos, adaptado a las condiciones concretas del país. En un segundo nivel de esta pirámide
tenemos 23 normas reguladoras. Bueno, se han emitido 23 normas reguladoras. Después vamos a ver que algunas de ellas han sido derogadas, pero esto demuestra un trabajo serio y esmerado por parte de esta autoridad reguladora de Uruguay, que aunque tiene pocos recursos humanos, como vamos a ver también más adelante, ha utilizado muy bien las posibilidades que le brinda también el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y tiene también 4 guías reguladoras. Las guías que están en el nivel más bajo de la pirámide, pues de alguna forma complementan o dicen cómo debe realizarse algunas actividades, algunos requisitos, cómo deben cumplirse algunos requisitos que están en las normas. En el artículo 5 de la ley, se establece que será competencia de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección promover, difundir a nivel de los usuarios y de la sociedad en general la normativa referente a la protección y seguridad radiológica. Las actividades de la autoridad radiológica, de la autoridad reguladora en materia de esta ley, así como los beneficios de los usos de las radiaciones ionizantes. Quiere decir, aquí hay un primer cometido que tiene que ver con la divulgación y de promover la aplicación de todas las normas a nivel nacional. Por eso no es extraño que la autoridad reguladora participa en algunas y contribuye con algunas acciones de capacitación que se dan en el país. Quiere decir, determinados cursos de capacitación en materia de protección radiológica y cursos de protección radiológica dentro de determinadas carreras, pues participa la autoridad reguladora. Lo otro que está dentro de su cometido es elaborar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa referente a la protección y seguridad radiológica. Elaborarlo es importante, pero fiscalizarlo es más importante aún. Y la fiscalización precisamente se hace a partir de los mecanismos que tiene la autoridad reguladora, cualquier autoridad reguladora, que son la entrega de licencia y la realización de inspecciones. Además, la ley dice que al elaborar, uno de los cometidos importantes es elaborar las normas, los reglamentos técnicos y los códigos de práctica y de seguridad para las actividades en las que se aplica la tecnología nuclear, debiendo además actualizarlo de forma periódica y en concordancia con la evolución de la tecnología y las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y aquí hacemos un paréntesis, porque si bien las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica vimos que eran recomendaciones y que no eran obligatorias para el país, pues en el caso de Uruguay, a través de este inciso del artículo 5, pues un poco se le da el mandato a la autoridad reguladora de que debe seguir las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, lo cual es, digamos, la esencia que caracteriza la normativa de aquí del país. La normativa de aquí del país está muy apegada a las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica. En la ley 17.930 del 2005, se crea como tal la autoridad reguladora como una unidad ejecutora, la 011, del Ministerio de Industria, Energía y Minas. Y dice que es la autoridad competente para la aplicación de la ley 19.056 y de los reglamentos correspondientes. De manera que la autoridad reguladora de Uruguay tiene un sólido basamento en la ley
y está subordinada de alguna forma como una unidad ejecutora del Ministerio de Industria, de Energía y Minería. Lo otro importante es que en el artículo 5 de esta ley dice que la autoridad, la reguladora, es autoridad con competencia exclusiva en el país en materia de control y regulación en todo lo que tiene que ver con las radiaciones ionizantes. Y eso, pues, define muy bien las posibilidades que le da a la autoridad reguladora la ley de entrar en todos los tipos de exposición y todas las prácticas con radiaciones ionizantes que se realizan en el país, tanto públicas como privadas. A todas las debe regular y según la ley la debe regular con los mismos principios y las mismas normas. Ya en el segundo nivel de la pirámide tenemos 23 normas reguladoras. Vamos a pasar muy rápidamente por ellas para un poco que ustedes sepan qué contienen esas normas. Y vamos a hacer énfasis en aquellas que son particularmente importantes para este curso. La primera es la norma UE 100, que es la análoga en Uruguay a las normas básicas de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica, la GCR parte 3, que hablamos en la presentación anterior. De manera que esta norma es, digamos, la base para el control de la protección radiológica en todas las prácticas que existen en el país. Y por tanto es importantísima también para este curso, porque es la base sobre la cual técnicamente se sustenta este curso. Dentro de las normas, un grupo de ellas está relacionada a prácticas específicas. Por ejemplo, la norma UE 101 tiene que ver con la seguridad radiológica para la operación de los equipos de gammagrafía industrial. Son los equipos que se utilizan para hacer radiografía en vez de a seres humanos, o gammagrafías en vez de a seres humanos, a piezas y a tanques y a determinadas industrias. Entonces, es una de las normas que está incluida dentro del catálogo de las 23 normas que tiene el OIA. Después estuvo vigente hasta el año 2023 la norma UE 102 para el uso de fuentes selladas en braquiterapia. Esta establecía requisitos para la práctica de braquiterapia y fue derogada, y después vamos a ver en virtud de por qué fue derogada. También fue derogada la norma UE 103, que era una norma relativa a la operación de los aceleradores lineales de electrones que se usan en teleterapia. Esta también fue derogada en el año 2023. Y la 104, que es una norma de operación de equipos de telecobaltoterapia, que fue derogada y que incluso ya en el país no existe ningún equipo de este tipo, aunque sí existe en otros lugares del mundo, y tampoco se puede descartar de que con los desarrollos de las tecnologías pueda de nuevo venir algún equipo de este tipo. De todas formas, esta también fue derogada. Quiere decir, braquiterapia, teleterapia con aceleradores y telecobaltoterapia, las tres fueron derogadas en el año 2023. La norma UE 105 es muy importante para este curso y es la que establece los requisitos mínimos de seguridad para las fuentes radioactivas no selladas en la práctica de medicina nuclear. Quiere decir, vamos a ver muchos de estos requisitos en el curso. Y la UE 106, que también se ve dentro de la parte de medicina nuclear, es la que establece requisitos para la gestión de los desechos radioactivos. La UE 107 se usa para establecer los requisitos al transporte de materiales radioactivos. Esta fundamentalmente es de aplicación
en el transporte, y aunque en la mayoría de los casos la actividad de transporte queda fuera, por ejemplo en medicina nuclear, queda fuera como tal de lo autorizado al servicio de medicina nuclear, es de interés esta norma también para el curso en la parte de medicina nuclear. Después tenemos la norma UE 108, que es la norma de seguridad radiológica en radiodiagnóstico médico y odontológico. Si bien es una norma que es, digamos, está un poco vieja ya, lleva varios años y está acotada nada más a radiodiagnóstico médico y odontológico, es una norma que también vamos a usar mucho en el curso, y las cosas que no están en esta norma, pues las vamos a complementar con las recomendaciones del OIA en el documento que les mostré en la guía SCG 46, que sí incluye, por ejemplo, radiología intervencionista. Después tenemos la 109, que es la norma de autorizaciones individuales para el empleo de materiales radioactivos o radiaciones ionizantes. Esta es la norma que sirve de base para para la entrega de las autorizaciones individuales. Esta tiene una guía que vamos a ver más adelante, pero en conjunto con la guía es una norma muy importante, porque algunas de las técnicas que están dentro del curso, el personal que trabaja en ella requiere autorizaciones individuales. Después tenemos una norma de autorizaciones individuales para equipos de gammagrafía industrial, para operadores de equipos de gammagrafía industrial, que es la 110. La 111 es la de operación de plantas de irradiación panorámica. La 112 es una norma que estableció un cronograma de presentación de la documentación de operación en plantas de irradiación. La 113 tiene que ver con las autorizaciones individuales específicas para el personal de operación de las plantas de irradiación. La 114 tiene que ver con el diseño de las plantas industriales de irradiación. La 115 tiene que ver con los requerimientos de actitud psicofísica para el personal que trabaja en la operación de las plantas de irradiación. La 106 tiene que ver con la seguridad radiológica en el uso de los medidores industriales que se usan en muchísimas industrias. La 117 es una norma muy importante porque es la que clasifica las fuentes radiactivas y las fuentes de radiaciones ionizantes en diferentes categorías. Y dependiendo de esas categorías, pues que se correlacionan con el riesgo de las prácticas, pues será el tipo de autorización, tanto de autorización de la práctica como de autorizaciones individuales que tienen que tener las personas que trabajan en esta práctica. Por lo tanto, la 117 nos vamos a referir a ella en el curso. Después tenemos la norma 118, que es de seguridad física de las fuentes selladas, que es, en este caso tiene poca incidencia en nuestra práctica, en nuestro curso, porque las fuentes aquí son fuentes en medicina nuclear, mayormente son fuentes no selladas. Y tenemos la norma 119 de cualificación del personal de la autoridad reguladora. Quiere decir, esta norma establece qué tipo de capacitación tiene que tener el personal de la autoridad reguladora. Después tenemos la norma 120, UE 120, que es seguridad radiológica para instalaciones de equipos de rayos X utilizados en el control de equipajes. Recientemente seguro vieron ustedes que se inauguraron equipos de control en aduanas de bultos y de contenedores. Pues bueno, esta norma encierra todo eso. La norma 121, que es específica para la práctica de perfilaje de pozos petroleros, que tiene poca relevancia en el país porque es una actividad que no se hace en el país. Y la norma 122, que es una norma muy importante y que debían conocer todos
en general todos los usuarios, porque es la norma que establece los requisitos que tienen que cumplir los servicios de vigilancia radiológica individual, esos que dan, ofrecen el monitoreo radiológico de los trabajadores. Por último, la norma 123, que fue la de más reciente aprobación en el año 2023, que es una norma de radioterapia que engloba tanto braquiterapia como teleterapia con aceleradores lineales, como teleterapia con equipos de cobalto. Y es la aprobación de esta norma fue el motivo por el cual se derogaron las normas que hablamos anteriormente, la 102, la 103 y la 104. Esto obedece, la aprobación de esta norma obedece también a la puesta en vigor del documento SCG 46, que como ustedes vieron, una de las partes de ese documento es radioterapia. Y es un cambio de paradigma respecto al control de esta práctica. ¿Por qué? Porque el control deja de ser por tipos de equipo para ser integralmente para toda la práctica. Porque se ha demostrado que la mayoría de los accidentes que ocurren en radioterapia no ocurren precisamente por el fallo de los equipos, sino ocurren precisamente por el tema de el proceso de radioterapia en general, quiere decir por errores humanos en todo el proceso de radioterapia. De manera que es, digamos, la norma más nueva que tiene el sistema de normas de la autoridad reguladora. Les decía, hay 4 guías reguladoras. Hay 4 guías reguladoras que son la guía para autorización de instalaciones y actividades asociadas. Esta es una guía muy importante porque es la que establece cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el representante legal para obtener los diferentes tipos de autorizaciones. Ya veremos en el curso cuáles son los diferentes tipos de autorizaciones que deben tener los diferentes tipos de prácticas que se hacen en radiodiagnóstico, intervencionismo y medicina nuclear. Está la guía de autorizaciones individuales, que es muy importante y funciona junto con el reglamento, porque establece cuáles son los requisitos básicos que debe cumplir las personas que vayan a obtener una autorización individual. Como quiera que muchos de los que participan en el curso deben obtener una autorización individual, pues esa también es una guía muy importante. Tenemos una guía de seguridad física de las fuentes selladas de radiación, que esta no es, les decía, relevante para nuestro curso. Y tenemos la guía, la guía 04, que es una guía que desarrolla los requisitos de la norma UY 105 de medicina nuclear, con lo cual es también una guía muy importante para nuestro curso. Bueno, hasta ahí la pirámide de reglamentación nuclear. Si bien toda la pirámide está hecha igual con un enfoque de prevenir que ocurran usos inadecuados de las radiaciones ionizantes, pues pueden ocurrir indudablemente determinados incumplimientos o usos indebidos de las radiaciones ionizantes. Por eso, dentro de la ley 19.056, en el artículo 11, se aprueba el régimen de sanciones que puede aplicar la autoridad reguladora. En sentido general, los incumplimientos de la normativa pueden llegar a ser sancionados por la autoridad reguladora, y las sanciones pueden ser apercibimiento, clausura temporal de las instalaciones, multas cuyos montos varían entre 1.800 UI y 92.000
570 UI, estas son las que se aplican a las instalaciones como tal, y también otro tipo de sanción que puede ser aplicada por la autoridad reguladora y que en la mayoría de los casos es la peor de todas, es la revocación de las licencias, las autorizaciones, clausura de las instalaciones y decomiso del material radioactivo, que por supuesto se aplica solo en casos muy extremos. En general, el régimen de sanciones no se aplica arbitrariamente. Quiere decir, el régimen de sanciones se aplica con un enfoque gradual, quiere decir, primero un apercibimiento, después si sigue el incumplimiento se puede llegar a la multa y solo en casos extremos a la clausura temporaria o la revocación de la licencia. Finalmente, unas pocas palabras para explicar cuál es la estructura de la autoridad reguladora y cuáles son, digamos, sus áreas fundamentales. La autoridad reguladora tiene un director técnico de la autoridad, tiene una área de asesoría técnica, un comité ad hoc que funciona en caso de emergencias y tiene dos áreas técnicas fundamentales que son regulación y licenciamiento y supervisión y control. Dentro del área de regulación y licenciamiento está toda la parte de regulación y licenciamiento de instalaciones de instalaciones médicas e instalaciones industriales. Y dentro de la supervisión y control está todo lo que tiene que ver con la inspección y el seguimiento de igual las instalaciones médicas, las aplicaciones médicas y las aplicaciones industriales. Después hay dos áreas que dan un apoyo administrativo, que es el área de cooperación técnica y relaciones internacionales y el área de administración y gestión. En total, fluctúa el personal alrededor de 20 personas, 20, 21 personas, de los cuales alrededor de 16 son profesionales, 4 son administrativos y uno es el chofer que participa en todo el proceso fundamentalmente de aseguramiento a todas las actividades de la autoridad reguladora. Como conclusiones de esta segunda parte de la clase de hoy. Bueno, la autoridad reguladora está constituida por ley en Uruguay, tiene total autoridad para realizar inspecciones, emitir licencias, emitir autorizaciones individuales y aprobar y modificar la normativa nacional aplicable. El sistema de normas incluye leyes, disposiciones reglamentarias, normas como tal, normas UYE y guías, y todos estos documentos, pues se combinan en función de lograr el mejor control regulador a todas las actividades. La autoridad reguladora dispone también de un régimen de sanciones que se utiliza gradualmente en función de ejercer una apropiada coerción cuando la coerción es el único, digamos, camino que, que queda, ¿no?, para el cumplimiento de la normativa. Y por último, los recursos humanos de la autoridad reguladora son limitados, pero en sentido general le permiten cumplir con las funciones asignadas por la normativa y también por la legislación vigente en el país. Y hasta aquí la clase de hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Excepto a excepto la persona que fue silenciada, bueno, las demás personas
porque no sé ahora cómo quitarle que la silencié. Pueden hacer preguntas, pueden abrir el micrófono, hacer preguntas. ¿Alguien quiere hacer preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, pues entonces nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves ya vamos a entrar a ver precisamente los requisitos de la norma UE 100, que como les decía es la norma básica de seguridad de aquí del país y es la norma que nos va a trazar las pautas fundamentales para el trabajo en cada una de las prácticas. Como es una norma general, igual la vemos en este módulo. Ya después en el módulo 2 veremos separadamente los requisitos para medicina nuclear, radiodiagnóstico y radiología intervencionista. ¿De acuerdo? Bueno, ya están todas las clases puestas en EVA. Como les decía, si alguien no pudo ver alguna, puede acceder y sin problema verla. Gracias por la atención y nos vemos entonces el jueves. Muchas gracias, nos vemos. Bien.